comenzar con la clase. Ya saben, cualquier pregunta, jóvenes, cualquier pregunta, cualquier consulta, no tengan miedo, ¿sí? Consulten nomás sin problemas. Muy bien, a ver, creo que nos habíamos quedado ya en este problema, ¿verdad? No habíamos terminado de resolverlo. Muy bien, ya, pero sí lo habíamos planteado, ¿verdad? Ya les había dicho algunos conceptos de cómo se puede resolver este problema. Muy bien, a ver, veamos. Me decía que tengo un eje, ¿no? Que es este de acá. El eje está dentro de un cojinete. Y este eje, que es una especie de tubería sin hueco, ¿no? Es una especie de una tubería maciza. Se encuentra dentro de un cojinete que vendría a ser una tubería hueca, ¿no? Me dice que este eje se mueve a una velocidad constante de 6 metros sobre segundo. Como habíamos mencionado, si dice velocidad constante, hace referencia a un estado de equilibrio, ¿verdad? Si no hay aceleración, no hay fuerza resultante. Y si no hay fuerza resultante, el cuerpo está en equilibrio, ¿no? Muy bien. Bajo eso vamos a resolver el problema. Estos eran los datos que me daban. La viscosidad, la gravedad, gravedad específica, el diámetro del eje, la velocidad y me pedían la fuerza P, ¿no? Que calcule la fuerza P. Muy bien. A ver, vamos a resolver el problema. Si me piden la fuerza P, esta fuerza, y me dicen que el eje se mueve a velocidad constante, entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas para cuando haga un diagrama de cuerpo libre de este eje tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, pongo esto, ¿no? Aplicando la primera condición de equilibrio. ¿Cuál es? Que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza P y voy por el otro lado, voy a tener una fuerza cortante que va a impedir que este eje se mueva, ¿no? La fuerza cortante fuerza de la viscosidad, ¿verdad? Porque la viscosidad va a estar actuando en todo el eje que se encuentra en contacto, ¿no? Con el fluido. Muy bien. Ahora, considerando un esfuerzo cortante en todo el área, claro, porque el fluido, como les digo, va a actuar en todo el área que esté en contacto con el eje, ¿no? Como les dice la gráfica la semana pasada, ¿no? Si yo tengo este eje, a ver, si yo tengo este eje, y este eje está rodeado de fluido, ¿dónde va a actuar la fuerza cortante? Pues en todos lados, ¿verdad? Va a actuar acá, va a actuar acá abajo, pero también va a actuar ¿en dónde? Acá, ¿no? En todo el área que esté en contacto, ¿correcto? En todo ese área va a actuar la fuerza cortante, ¿verdad? Muy bien. Y eso es lo que escribo acá, ¿no? Considerando que el esfuerzo cortante como el esfuerzo en todo el área del eje, ¿no? En todo este área. Muy bien, ¿qué voy a tener? A ver. Voy a tener esto, ¿verdad? Una vez que yo despejo P, esto va a pasar al otro lado. ¿Sí? O sea, la fuerza P, esta fuerza de acá, va a ser igual al esfuerzo cortante, ¿no? Que ya vimos dónde va a actuar. El esfuerzo cortante es un esfuerzo distribuido, como habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Si yo lo quiero volver fuerza resultante, ¿qué tengo que hacer? Al esfuerzo cortante lo tengo que multiplicar por el área, ¿correcto? Si yo al esfuerzo cortante lo multiplico por el área, voy a obtener la fuerza resultante de todo ese esfuerzo cortante. Muy bien, y todo ese resultante, esa resultante tiene que ser igual a esta fuerza P, ¿verdad? Para que esté en equilibrio. Muy bien.
tengo esta ecuación. Ahora, de esta ecuación, ya, la incógnita es la fuerza P. Necesito saber el área, ¿no? El área donde actúa el esfuerzo cortante, eso lo puedo saber porque tengo el diámetro, y tengo también la longitud, ¿no? La longitud creo, aquí está 0.5 metros, ¿no? Entonces puedo hallar el área donde está actuando ese esfuerzo cortante. ¿Tengo el esfuerzo cortante? No. Eso me falta calcular. Pero como el esfuerzo cortante es provocado por la viscosidad, ¿cómo lo puedo calcular? Con esta fórmula, ¿no? Esfuerzo cortante igual a viscosidad por variación de velocidad por la derivada de la velocidad en función de I. ¿Ya? Acá puede ser en función de I o en función de Z, dependiendo de cuál sean sus ejes coordenados. Mi eje coordenado es X, Y, ¿ya? Por lo tanto, acá yo en vez de Z voy a poner Y. Si ustedes hubieran puesto acá Z, pues acá le ponían Z, ¿no? Ahora, esta viscosidad yo lo puedo obtener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de dato me dan la viscosidad cinemática. Ustedes ya saben transformar de viscosidad cinemática a viscosidad dinámica, ¿no? Viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Lo que falta es esto, ¿verdad? Obtener esto. Hay dos formas de obtener esto, ¿verdad? Ustedes ya saben. La primera es calculando la ecuación de la velocidad, ¿no? Si yo calculo la ecuación de la velocidad y a esa ecuación de velocidad lo derivo en función de I, pues ya tengo el resultado, ¿no? Como el problema anterior, ¿recuerdan? El problema de la semana pasada. Era este, a ver, para que lo recuerden. Este de acá, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo calculé este valor de acá, derivada de U en función de I? Pues calculando la ecuación U, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este era un perfil de velocidad, ¿sí? Esa es la primera forma de calcular. Consigo la ecuación y lo derivo en función de I. La otra forma es cuando a ustedes, en vez de darle esta distribución parabólica o una distribución diferente a la lineal, tienen sí o sí que calcular esto, ¿ya? Pero cuando es una distribución lineal es mucho más fácil, ¿ya? Cuando es una distribución lineal es más fácil. Y a ustedes en el problema les dicen eso, ¿no? Cuya distribución de velocidad es lineal, ¿ya? Si la distribución es lineal, pues el problema se simplifica bastante, porque esto de acá es más fácil de calcular. A ver, miren, ¿ah? ¿Cómo se calcularía? Por ejemplo, voy a analizar, ¿ya? Voy a comenzar analizando esta parte de abajo, ¿ya? Esta parte de abajo. Si yo analizo, como el eje se va a mover, acá en la superficie va a tener una velocidad, ¿verdad? Voy a tener una velocidad, algo así. ¿Ya? Eso va a ser acá, en la superficie del eje. Pero acá abajo, en la superficie del cojinete, yo voy a tener una velocidad de 0, ¿verdad? No voy a tener velocidad. Por lo tanto, mi distribución de velocidad, como es lineal, va a quedar así, ¿verdad? Esta es mi distribución de velocidad. Una lineal, ¿no? Ahora, ustedes ya saben calcular la derivada de una línea, ¿verdad? ¿Cómo les va a salir la derivada de una ecuación lineal? Les va a salir una constante, ¿verdad? Miren, suponiendo que esta ecuación de velocidad les salga 4x más 8, por ejemplo. Cuando ustedes derivan eso, les va a salir 4, ¿verdad? Siempre una derivada de una ecuación lineal les va a salir una constante. Por lo tanto, esto va a ser constante. Pero, ¿qué valor va a tener? Ustedes recuerdan el concepto de derivadas, ¿verdad? Ustedes ya han llevado cálculo diferencial, matemáticas básicas. ¿Qué es lo que me dice? Cuando yo tengo derivada, eso se puede escribir así, ¿verdad? Velocidad 2 menos velocidad 1 entre y2 menos y1, ¿verdad?
Ese es el concepto de derivada. ¿Por qué hago esto? Porque la derivada en concepto, ¿qué viene a ser? La pendiente de la línea tangente, ¿verdad? Eso era la derivada. Por eso yo lo puedo escribir así. Si yo escribo así la derivada, y recuerden que esto solo les va a servir cuando ustedes tienen una distribución lineal. Ya, me dice que tome dos velocidades. Ya, yo voy a tomar velocidad acá, en la superficie, y voy a tomar velocidad acá, en el fondo. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad 2, ¿a qué va a ser igual? A esta velocidad de acá. Pero esta velocidad de acá, de arriba, va a ser la misma velocidad que tiene el eje, ¿verdad? Porque el fluido acá se va a mover a la misma velocidad que tiene el eje. Por lo tanto, acá es 6, ¿no? Acá es 6. Y en el fondo, acá la velocidad es 0. Por lo tanto, velocidad 2 menos velocidad 1. Velocidad 2 es 6. Velocidad 1 en el fondo es 0, ¿verdad? Eso entre el tirante 2 o la profundidad 2. Esto de acá, ¿verdad? Esto de acá. ¿Cuánto es eso? Eso es el espesor que tiene el fluido, ¿verdad? Y eso me lo dan de dato, ¿no? Eso me lo daban de dato. Creo que no lo anoté acá, pero eso sí me estaban dando de dato, ¿verdad? El espesor de esto. Entonces acá van a poner el espesor, ¿ya? El espesor del... O sea, están poniendo esta profundidad de acá. Menos Y1. Pero Y1 está en el fondo. Y1 es 0, ¿no? Menos 0. Entonces, de esta forma, ya, de esta forma ustedes ya tienen este valor de acá. Van a tener la velocidad entre el espesor, ¿verdad? El espesor del fluido. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, como dice el texto, ahora nos vamos a concentrar en calcular ¿verdad? El esfuerzo cortante. Acá yo lo estoy calculando por semejanza de triángulos, ¿ya? Por semejanza de triángulos. Pero más fácil es de la forma que les he dicho, ¿ya? Más fácil es de la forma que les he dicho. ¿Y a qué conclusión llegan? Miren, al final vamos a llegar que esta derivada de u en función de i va a ser igual a la velocidad u, que es la velocidad acá en la superficie, en contacto, ¿verdad? Que es la velocidad en contacto con el eje, entre el espesor del, ¿no? El espesor del fluido. Es lo mismo a lo que llegamos con la explicación que les di, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de llegar a eso. Esta forma de semejanza de triángulos es un poquito más largo, pero al final llegan al mismo resultado, ¿ya? Pero ya sabiendo los conceptos de derivadas, es mucho más fácil calcular esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo ya tengo la derivada. Como les dije, como es lineal, es de esta forma, es una línea. La derivada va a ser una constante, ¿verdad? Y esto es una constante, porque yo la velocidad tengo, el espesor lo tengo. Ya tengo esta derivada. Muy bien, como ya tengo la derivada, ya tengo este valor, ahora voy a calcular la viscosidad, ¿ya? Pero la viscosidad lo voy a hallar en función de la viscosidad cinemática. Yo sé que la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica es igual a la viscosidad cinemática multiplicada por la densidad. A ver, jóvenes, un momento. ¿Estoy grabando o no estoy grabando? A ver, un momento, quiero ver eso. Ah, sí estoy grabando, ¿no? Vale. Ah, ya, perfecto. Continuemos entonces. Me asusté por un momento. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Muy bien, entonces yo tengo que la viscosidad por la densidad va a ser viscosidad dinámica, ¿verdad? Pero yo no tengo densidad, a mí me dan de dato la gravedad específica, ¿no? El S. Pero yo sé, para obtener la densidad tengo que multiplicar a la gravedad específica por la densidad del agua, ¿verdad? Muy bien, voy a tener esta ecuación, simplemente voy a reemplazar viscosidad
cinemática del aceite me dan de dato, gravedad específica me dan de dato y densidad del agua, pues ya lo conocemos todos, ¿no? Y finalmente con eso obtengo la viscosidad dinámica. Ahora, como ya tengo viscosidad dinámica, como ya tengo la derivada, ya puedo hallar el esfuerzo cortante, ¿verdad? Lo voy a reemplazar en esta ecuación. Recuerden, acá habíamos dicho que esto va a ser velocidad y esto iba a ser el espesor, ¿no? Que es 3 por 10 a la menos 4. Recuerden, esto es dato. Haciendo la operación me va a salir este valor, 14.560 newtons entre metro cuadrado. Ese es un esfuerzo, ¿no? Pero yo lo quiero transformar a fuerza, ¿verdad? Yo quiero una fuerza. Como habíamos dicho, para transformar esto a fuerza lo tenemos que multiplicar por el área en contacto, ¿verdad? Por el área donde está actuando este esfuerzo cortante. ¿Y dónde actúa el esfuerzo cortante? Actúa en la zona que está en contacto objeto fluido, ¿verdad? Muy bien, si acá yo tengo el eje, esto viene a ser el eje, el esfuerzo cortante actúa sobre la pared, ¿verdad? Sobre la pared del eje. Ahora, si lo veo en corte, este esfuerzo cortante va a actuar en todo este perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Porque va a actuar en todo, por todas partes. Por lo tanto, este esfuerzo cortante va a actuar sobre todo el área. ¿Qué área? Este área, ¿verdad? Este perímetro, ¿ya? Este perímetro multiplicado por esta longitud, ¿verdad? O sea, todo el cascarón. Todo el cascarón del eje es donde está actuando el esfuerzo cortante, porque solo en ese cascarón está en contacto eje fluido, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo calculo ese área? Ese área lo voy a calcular este perímetro, ¿ya? Este perímetro por esta longitud. Pero a mí de dato me dicen que esta longitud era 0.5 metros, ¿no? Acá está, la longitud. Y el perímetro de esta circunferencia yo lo puedo calcular como 2pi por el radio, ¿verdad? El perímetro de esta circunferencia. El radio me dan de dato. Por lo tanto, tengo esta longitud. Tengo este valor. Si multiplico ambos me va a dar el área, ¿verdad? El área del cascarón. Muy bien, acá lo voy a calcular entonces. 0.5 por 2pi por el radio. El radio me dan de dato, acá está, 15 por 10 a la menos 3. Y con eso obtengo el área. ¿Ya? Una vez tengo el área, ahora sí puedo multiplicar este esfuerzo cortante por el área para obtener la fuerza P, ¿verdad? Y este sería el resultado. ¿Sí? Este sería el resultado de la fuerza P para que el eje se mueva a una velocidad constante. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta este punto? A ver. ¿Hay preguntas? Ah, bueno, falta un paso más, ¿no? A ver, profesor, 2pi por r es el perímetro, por supuesto. Sí, es el perímetro. 2pi por r es el perímetro de la circunferencia. Ese 2pi por r que aparece acá es el perímetro de este círculo. Si yo a este perímetro lo multiplico por esta longitud, ¿qué voy a obtener? Un área, ¿verdad? Perímetro por la longitud obtengo el área de este cascarón. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? La siguiente pregunta tiene que ver con un tema de manometría. ¿Ya? Esto también ya lo han visto con su profesor de teoría. Manometría es bastante fácil, ¿ya? Es bastante sencillo. Con este ejemplo lo van a captar bastante rápido.
Miren, me dicen, sea un manómetro para medir la presión de un gas dentro de un tanque. Ya, yo tengo este tanque y dentro del tanque tengo gas, me dice, ¿no? Este es un gas. El fluido que se utiliza tiene una gravedad específica de 0.85. Ya. Yo acá voy a utilizar un fluido para poder calcular qué presión hay acá. Y me dice que este fluido tiene una gravedad específica de 0.85. Y la elevación de la columna en el manómetro es de 55 centímetros, ¿ya? O sea, esta presión del aire, está haciendo que este fluido de acá se eleve 55 centímetros. Acá está, ¿no? Se eleve 55. Como se muestra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales. Ajá, me están dando la presión atmosférica acá afuera, ¿verdad? Me dice que determine la presión absoluta dentro del tanque. ¿Cuánto es la presión acá, verdad? ¿Cuánto es la presión dentro del tanque? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Ahora, jóvenes, como también les dije la semana pasada, cuando ustedes trabajen con presiones, o bien comienzan a trabajar todo en presión absoluta, o bien comienzan a trabajar todo en presión manométrica. Pero no hacen la combinación, ¿ya? No mezclen ambas presiones. ¿Cómo se relacionan ambas, profesor? Ya saben que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿verdad? Esta es la ecuación. Muy bien, entonces, ¿cómo resuelvo este problema? De la siguiente forma. Yo voy a tener una presión atmosférica, estos son datos, 96 kilopascales, y una gravedad específica del fluido de 0.85. Ahora, ¿cómo calculo esta fuerza de presión del gas? Y acá viene la metodología. ¿Ya? Cuando se trabaja con manometría, lo que van a hacer es buscar un camino. ¿Ya? Siempre buscar un camino. Por ejemplo, yo quiero o voy a hacer un camino desde P hasta la superficie. ¿Ya? Siempre en ese camino tienen que tratar de buscar comenzar con una incógnita o con un dato y terminar en una incógnita o en un dato también. Por ejemplo, acá es una incógnita, ¿ya? No tengo dato acá, porque no tengo qué presión hay acá. Pero acá a la salida sí tengo la presión, ¿no? Por lo tanto, yo puedo trazar esa ruta, ¿ya? Puedo trazar esa ruta. Entonces, yo quiero llegar de acá, quiero llegar hasta acá. ¿Cómo hago eso? Esta presión, como es la presión de un gas, ya saben que la presión de un gas es la misma en cualquier punto, ¿verdad? Puede ser esta presión P que le vamos a llamar, en este punto va a seguir siendo P, acá va a seguir siendo P, acá va a seguir siendo P, y acá también va a seguir siendo P, ¿correcto? Por lo tanto, yo acá tengo una presión de P. Pero como yo tengo acá un fluido, yo sé que si acá tengo P, acá también voy a tener una fuerza, no, una presión P, ¿correcto? Acá también voy a tener una presión P. Muy bien, miren, ya estoy en este punto. Como yo quiero llegar acá, ¿qué tengo que hacer? Miren, cuando ustedes llegan a un punto, si van hacia arriba, van a tener que restar. Si van hacia abajo, van a tener que sumar. Como yo acá me voy a ir para arriba, voy a tener que restar. ¿Pero qué voy a restar, profesor? Voy a restar la presión que me representa esta columna. ¿Y cómo hallo eso? Ustedes ya saben que la presión es peso específico por altura, ¿verdad? Peso específico por altura. Muy bien, eso lo escribo acá. No, perdón, lo voy a escribir más abajo. Pero ya saben, ¿no? Cuando es para arriba va a ser una resta. ¿Y qué voy a restar? El peso específico por la altura. ¿Ya? Muy bien. Antes de eso, voy a calcular la densidad. Voy a calcular la densidad, ¿ya?
¿Cómo calculo la densidad? Ya saben que la densidad es gravedad específica por densidad del agua. Esta gravedad específica me dan de dato 0.85. La densidad del agua, todos sabemos que es 1000. Por lo tanto, la densidad de este fluido de acá, de este fluido, va a ser 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sí, miren, joven. Esto es la ecuación que representa todo el camino que hemos hecho, ¿no? Como les dije, la presión P va a ser la misma acá. Esta es presión P. Esta presión P es la misma que acá. Ahora, acá tengo presión P. Como voy a ir hacia arriba para obtener esto de acá, tengo que restar. Acá está, ¿no? Tengo que restar. ¿Y qué tengo que restar? El peso específico por la altura. ¿Qué altura? De este punto hasta este punto. Esa altura va a ser 55 centímetros, ¿no? Bueno, ya llegué acá. ¿Y acá qué tengo? ¿Qué valor tengo? Tengo un valor de presión atmosférica, ¿no? Acá tengo la presión atmosférica. ¿Por qué considero la presión atmosférica? Porque estoy trabajando con presiones absolutas, ¿cierto? Estoy trabajando con presiones absolutas. Muy bien. Ahora simplemente voy a reemplazar. Esta presión P es la presión que yo quiero. El peso específico yo sé que es gravedad, no, perdón, densidad, que es 850 por la gravedad, ¿verdad? Con eso obtengo el peso específico. La altura yo sé que es 55 centímetros. Y eso va a ser igual a esta presión atmosférica, pero ese dato, no, ese valor es dato del problema, ¿verdad? 96 kilopascales. Muy bien, reemplazo todo, tengo todos los valores, simplemente voy a despejar P, ¿verdad? Que es lo que quiero calcular. Despejando P, voy a obtener que P va a ser igual a 100.6 kilopascales, ¿sí? Ese va a ser la presión dentro del recipiente. Y ese va a ser una presión absoluta, ¿verdad? Va a ser una presión absoluta. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, hasta acá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Y disculparán que lo esté haciendo un poco rápido, pero tenemos que nivelarnos, ¿ya? Puesto que la siguiente semana ya es su primera práctica. ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, igual escriban, ya igual escriban. No hay preguntas para saber que siguen ahí, que no se han dormido, que no se han ido a tomar su desayuno. No, ustedes pueden elegir una ruta que comience con datos y que termine sin datos. De repente quieren, pero siempre uno de los dos tienen que tener algún dato para poder encontrar la incógnita, ¿no? Siempre traten de elegir eso. No es una regla, ¿ya? No es una regla estricta, pero es una buena práctica, ya que ustedes elijan de esa forma. Muy bien, y con el siguiente problema creo que ya la van a tener mucho más clara. A ver, miren, este problema. Ya, este problemita. ¿Qué me dice? El manómetro A, y acá lo voy a... El manómetro A, que es este de acá, ¿qué mide un manómetro? Mide las presiones manométricas, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice, manómetro. Mide presiones manométricas. Ya. El manómetro A indica esta presión, 148.67 kilopascales, ¿ya? Entonces ya tengo la presión en este punto. Me pide que calcule la lectura del manómetro en el punto B, o sea, que calcule cuánto es la presión acá. Y también me pide que calcule la altura H, esta altura de acá.
en centímetros, ¿ya? ¿Cuánto es esta altura en centímetros? Y como dato me dan la presión A. Ya esto lo sabemos, ¿no? Tenemos la presión A, que es esto, ¿no? 148.67 kilopascales. Y tengo la gravedad específica. ¿De cuál? De este fluido. No, perdón, de este fluido no. Tengo la gravedad específica del mercurio. El mercurio es este fluido de acá. A ver, les explico la figura. En la figura yo tengo tres fluidos. Tengo aire, cuyo límite es este de acá. Tengo agua, pero el agua comienza acá, ¿ya? El agua comienza acá y todo esto es agua. Todo es agua. Y tengo mercurio. Mercurio es todo este cuadradito de acá. Entonces, para separarlos, acá existe una especie de pared, ¿ya? Acá existe una especie de pared donde el mercurio llega hasta esta alturita de acá, ¿ya? Entonces, el problema me pide que calcule eso, ¿no? Que calcule la presión en el punto B, que calcule esta altura H, ¿y qué más? Nada más, ¿verdad? La altura H y la presión en B. ¿Cómo lo calcularía? A ver, les voy a dar 3 minutitos, ¿ya? 3 minutitos para que puedan solucionar el problema. Plantéenlo, porque esta clase de problemas son problemas tipo prácticas, ¿ya? Entonces, con que ustedes lo planteen, está bien, porque ya de ahí todo el resultado es mecánico, ¿no? Pero siquiera tienen que llegar al planteamiento, ¿correcto? Muy bien, les voy a dar 3 minutos, jóvenes. 3 minutitos, intenten resolver el problema.
Bueno, jóvenes, continuamos. ¿Intentaron? Muy bien, miren, si no lo han intentado, igual vamos a solucionarlo, pero presten atención, ¿ya? Miren, yo voy a tomar dos puntos, ¿ya? Vamos a asumir dos puntos. Por ejemplo, el punto X y el punto Y. Como estos dos puntos se encuentran dentro del mismo fluido, que es agua, ¿verdad? Porque acá tengo agua, 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 hasta acá, ¿verdad? Hasta este límite. Entonces, X y también Y van a tener el mismo fluido y están a la misma profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos tienen la misma presión, ¿ya? Entonces, la presión X es igual a la presión Y. ¿Qué más? Miren, el punto 1 es aire. El punto 2 también es aire, ¿verdad? Por lo tanto, la presión en 1 y la presión en 2 son iguales, ¿no? Porque todos están dentro de un fluido gaseoso. Y como ya sabemos, la presión en un fluido gaseoso es la misma en todos los puntos. Muy bien, ya tengo eso. Ahora, voy a tomar rutas, como ya les dije, ¿sí? ¿Qué ruta voy a tomar? Por ejemplo, voy a comenzar de A, ¿ya? Del punto A y voy a terminar en el punto B. Entonces, cuando sigo rutas voy a tener esto. La presión en A, voy a subir para llegar acá. Cuando subo, es una diferencia, ¿verdad? Es una resta. ¿Y qué voy a restar? El peso específico por la altura. Entonces va a ser presión en A menos la altura por el peso específico. La altura es 80 centímetros por el peso específico del mercurio, ¿verdad? Porque el fluido acá es mercurio. Muy bien, ya estoy en esta presión, o en este punto, mejor dicho. Ahora, esta presión es la misma que esta presión, ¿verdad? Por lo que ya les había dicho. Ahora, yo quiero llegar de este punto al punto B. Como voy a bajar, cuando estoy disminuyendo, cuando estoy bajando, es una suma. Por lo tanto, voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? La altura por el peso específico. La altura es 80. Y el peso específico, ¿de qué fluido? Del agua, ¿verdad? Porque acá yo estoy en un fluido agua. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la presión en este punto, ¿no? Porque he llegado hasta este punto. Muy bien, ya tengo la ecuación. Ahora, la presión en A. Eso tengo de dato. Este 80 centímetros, saben que cuando calculo tiene que ser en metros, ¿verdad? Porque estoy trabajando en unidades internacionales. Muy bien. Por lo tanto, la presión en B va a ser igual a esta presión A, que es 148.67 por 10 al cubo, menos el 80 centímetros va a ser 0.8, ¿verdad? Por el peso específico del mercurio. Pero yo sé que el peso específico se puede escribir como gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua, ¿verdad? Muy bien, me quedaría esto. Más este valor de acá. Ya saben que 80 centímetros va a ser 0.8 por el peso específico del agua, que es 9.810. De acá ya puedo obtener cuánto es la presión en el punto B. Muy bien, ya calculé la presión acá, ya tengo esta respuesta. Ahora me falta calcular esta altura H. Para eso, nuevamente tomo rutas, ¿ya? Nuevamente tomo rutas. Ahora, yo voy a elegir llegar desde este punto B
hasta acá, hasta la superficie. Muy bien, voy a partir de B, hacia el punto 3. Como estoy acá, acá tengo la presión B. Esta presión B, ahora quiero llegar hasta acá. Si subo, tengo que restar, ¿verdad? ¿Y qué tengo que restar? Altura, ¿cuánto es esta altura? 80 más 55. 135 centímetros, ¿verdad? Multiplicado por el peso específico. Como esto es agua, va a ser el peso específico del agua, ¿no? Muy bien, ya estoy acá. Como acá estoy en aire, ya saben que la presión acá es la misma que la presión acá, ¿cierto? Porque todo es aire. Por lo tanto, ya estoy acá. Pero como todo esto es un mismo fluido, esto de color azul, yo sé que la presión acá es igual a la presión acá. Muy bien, ya estoy acá. Como quiero llegar acá arriba, ¿qué tengo que hacer? Restar, ¿verdad? Tengo que restar. Y acá está. ¿Qué tengo que restar? El peso específico por esta altura, ¿verdad? Por esta altura H. Y eso tiene que ser igual a la presión acá en el punto 3. Muy bien, a ver, ¿quién me dice cuánto es la presión 3? Porque si yo conozco la presión 3, ya puedo saber la presión 2, ¿cierto? A ver, hay respuestas. A ver, vamos a ver, jóvenes. ¿Cuánto es la presión 3? Cero, ¿verdad? ¿Por qué cero? Porque estoy trabajando con presiones manométricas. Muy bien, perfecto. Estoy trabajando con presiones manométricas. Muy bien, entonces después de haber elegido esa ruta, yo sé que esta presión 3 va a ser cero, ¿verdad? Muy bien, esto es cero. Esto lo puedo pasar al otro lado a sumar, ¿verdad? Y me va a quedar por acá peso específico, perdón, peso específico por la altura. Pero como yo quiero la altura, este peso específico va a pasar a dividir, ¿verdad? Y me va a quedar de esta forma, ¿ya? La ecuación me queda de esta forma. ¿Tengo la presión B? Sí, ya lo calculé. ¿Tengo el peso específico del agua? Sí. ¿Tengo el peso específico de este material? Sí, ¿verdad? Acá me están dando el dato. Muy bien, pero este dato de peso específico está en libra fuerza sobre pulgada cúbica. Ya saben que tienen que transformarlo a sistema internacional porque todos sus datos ustedes lo han calculado en sistema internacional. Hacen la conversión, como ya saben, y les va a quedar este valor de peso específico. Ahora sí, como ya tengo el peso específico, ya puedo calcular el valor de H. Va a salir 4.98 centímetros. Muy bien, jóvenes, ese sería el resultado de este problema. Como ven, esto de manometría no es complicado, ¿ya? No es complicado. Simplemente tienen que saber, para arriba es resta, para abajo es suma, ¿ya? Entonces, si les llegase a venir un problema de manometría, no les puede venir así, parecido. O les puedo poner más curvas, más cositas, pero la idea es la que les he dicho, ¿ya? No se mareen con las curvas, no se mareen con las formas que puede tener, ¿ya? Simplemente tienen que saber, para arriba es resta, para abajo es suma, nada más. Y con eso pueden salir adelante en el problema. Profesor, ¿puede repetir por qué se le resta a PA? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué le resto a PA? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Acá? ¿Esta parte? A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver. A pedido de su compañero, vamos a repetir solo esta parte, ¿no? Miren, ¿eh? Yo quiero calcular la presión en B, ¿ya? Yo quiero calcular la presión en B. Por lo tanto, a partir de la presión en A, voy a tratar de llegar a la presión en B.
Voy a tratar de seguir una ruta algo así. Mira, algo así. Ya, esa va a ser mi ruta. Si esa es mi ruta, yo comienzo con la presión A. ¿Ya? Esta es la presión A. Ahora quiero llegar acá. Para llegar a este punto X, estoy subiendo, ¿verdad? Estoy subiendo. Del punto A X estoy subiendo. Si subo, estoy restando, ¿verdad? Es una diferencia. Ya. Si subo, voy a restar. ¿Qué voy a restar? Voy a restar el peso específico de este fluido por la altura. La altura es 80 centímetros y el fluido es mercurio, o sea, el peso específico del mercurio. Muy bien. Hecho esto de acá, yo ya me encontraría en este punto, ¿verdad? Ahora, estoy acá. Yo sé que esta presión es la misma que esta presión acá, porque ambos se encuentran a la misma altura y están en el mismo fluido, que es agua, ¿verdad? El agua está por acá está el agua. Muy bien, ya llegué acá. Ahora, de este punto I, yo quiero llegar al punto B. ¿Qué tengo que hacer? Bajar, ¿verdad? Pero si bajo, tengo que sumar. Tengo que sumar. ¿Y qué voy a sumar? El peso específico de este fluido por su altura. ¿Cuánto es el peso específico de este fluido? Este fluido es agua, ¿verdad? O sea, sería el peso específico del agua por la altura. La altura ya saben que es esta, ¿no? 80 centímetros. Y con eso llego a este punto, ¿no? Entonces estoy en este punto. Pero este punto es el punto B, ¿no? Entonces, todo lo que he hecho tiene que ser igual a la presión en B, porque estoy en el punto B, ¿no? Y esa sería esta ecuación de acá. ¿Sí se entendió? ¿O todavía quedan dudas? A ver, Rodrigo, ¿se entendió? Muy bien, joven. Entonces, como les decía, Herbert, a ver, de lo último, la última ecuación. A ver, vamos a ver la última ecuación. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Hasta acá todo claro, ¿verdad? Ya esta ecuación ya la tienen, simplemente es operar. Ahora vamos a la segunda ecuación. Miren, la segunda ecuación es esta. ¿Qué he hecho ahí? De B, he tratado de llegar hasta el punto 3, siguiendo esta ruta. ¿Ya? Y quiero llegar acá al punto 3. Entonces, estoy partiendo de B, estoy partiendo de la presión B, de acá. Ahora, para llegar acá a la superficie, estoy subiendo. ¿Qué tengo que hacer? Restar. ¿Y qué tengo que restar? El peso específico del agua por la altura. ¿Pero cuánto es la altura? La altura va a ser la suma de 80 más 55, ¿sí? Esta altura. Muy bien. Con eso, yo ya estoy acá. ¿Ya? Ya estoy acá. Ahora, como esto es aire, ya saben que la presión en el aire es la misma en cualquier punto. Entonces, esta misma presión va a ser igual que esta de acá, ¿no? Entonces, no le sumo ni resto nada porque las presiones son las mismas. Ya estoy acá. Ahora, yo sé que como este es el mismo fluido, esto de color azul, esta presión acá es la misma presión acá, ¿no? Por lo tanto, de este punto salto acá. No le resto ni sumo nada porque es la misma presión. Estoy acá. Ahora sí, de acá voy a subir para llegar al punto 3. ¿Qué tengo que hacer? Restar, ¿no? Tengo que restar. ¿Y qué voy a restar? El peso específico de este fluido, que es esto de acá, ¿no? El peso específico de este fluido multiplicado por la altura. ¿Qué altura? Este h de acá, ¿no? Y cuando hago eso, me voy a ubicar en este punto 3, ¿no? Por lo tanto, todo esto que he calculado tiene que ser igual a la presión del punto 3, ¿no? Pero ya saben que esta presión en el punto 3
es una presión atmosférica. Y como estoy trabajando con presiones manométricas, esta presión tiene que ser cero, ¿sí? Tiene que ser cero. Ahora sí se entendió. Profesor, ¿la presión siempre va a ser cero? No. ¿Recuerdan el problema anterior? A ver, vamos a ver. ¿Recuerdan el problema anterior? Acá, ¿cuánto le pusimos a la presión? Atmosférica, ¿verdad? Acá no le pusimos presión cero. ¿Por qué acá no le pusimos presión cero y acá sí? Porque acá estamos trabajando con presiones manométricas. Mientras que acá el problema pedía presiones, a ver, dentro del tanque, presiones absolutas, ¿verdad? Acá está. El problema me pedía que calcule presión absoluta, ¿correcto? Por eso les decía, cuando ustedes trabajen con presiones absolutas, consideren la presión atmosférica. ¿Sí? Claro, cuando es manométrica sí es cero. ¿Por qué cuando es manométrica es cero? Porque la manométrica no considera la presión atmosférica, pero la presión absoluta sí, ¿verdad? Como les dije, la ecuación, ¿no? Presión absoluta es igual a presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? Entonces, en absoluta siempre van a tener que considerar la presión atmosférica. Pero si es absoluta, nos darán de dato. Miren, si es absoluta, ya saben cómo convertir todo a absoluta. ¿Qué tienen que hacer? A la manométrica sumarle la presión atmosférica, ¿no? Si no les dan de dato la presión atmosférica, tienen que asumir. ¿Y qué van a asumir? Van a asumir la presión que está acá, ¿verdad? La presión de que estamos acá en Lima. ¿Cuánto es? Una atmósfera, ¿ya? Si no les dan de dato la presión atmosférica y les piden que calculen presión absoluta, consideren presión atmosférica igual a una atmósfera, ¿ya? Bien, y esto es otra cosa. Cuando en la práctica o en su examen no les den algún dato, ¿ya? No se queden y digan que el problema no tiene resultado, ¿eh? Ustedes asuman un dato, pónganlo en el problema. Profesor, no hay este dato, estoy asumiendo este dato de acá, ¿sí? Porque si no ponen nada, no se les va a considerar nada, ¿ya? Así que si ustedes creen que faltase algún dato, asuman ese dato, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Con eso habríamos terminado esto. Ahora vamos a pasar al nuevo tema, ¿ya? Que es hidrostática. ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta más, jovencitos? ¿Ya no hay preguntas? Muy bien, si ya no hay preguntas. Ay, Dios, estoy un poco mal de la garganta. Ojalá no sea nada malo. Muy bien, vamos a pasar al tema de hidrostática, ¿ya? Hasta acá va a venir su práctica, hasta hidrostática, ¿ya? Así que por favor presten bastante atención para tratar de avanzar rápido. Ya esto ya vimos, esto de acá es lo nuevo. Esto lo voy a pasar bastante rápido, yo sé que ustedes ya lo han visto en la clase de teoría, no voy a ahondar mucho en esto, ¿ya? Solo en la fórmula. Acá vamos a trabajar superficies planas, ¿ya? Hidrostática en superficies planas y superficies curvas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tema de acá vamos a calcular cómo el agua, ¿ya? Cómo el agua va a actuar frente a una superficie. En este caso, una superficie plana, ¿ya? Yo voy a encontrar tres formas en que puedo encontrar la superficie, ¿ya? Puede ser una superficie horizontal, una superficie vertical o una superficie inclinada. Recuerden, ustedes ven acá una línea, pero en realidad no es una línea, ¿verdad? En realidad es una superficie, solo que es bastante plana. Por ejemplo, esta de acá, en realidad es como una placa, ¿no? En realidad es algo así. Sí, es algo así.
Y las flechas que ven acá son las presiones, ¿no? Pero la presión ya saben que es fuerza sobre el área, ¿no? Entonces la presión actúa sobre un área, no sobre una línea. En este caso la presión estaría actuando así, ¿verdad? Distribuido en todo el área. ¿Correcto? La presión actúa en todo el área. ¿Ya? Igual es para este lado, ¿verdad? Este lado también es una placa, solo que está vertical, y esta es una placa que está inclinada, ¿ya? Ustedes ya saben cómo calcular la presión, ¿no? En un punto. ¿Cómo se calcula la presión en un punto? Si yo, por ejemplo, quiero saber la presión en este punto, a ver, si yo quiero saber la presión en este punto de acá, ¿cómo lo calculo? Como peso específico por altura, ¿verdad? De esa forma se calcula la presión en un punto dentro de un fluido líquido. Eso lo vimos la semana pasada. Y en manometría también lo hemos visto, ¿no? ¿Recuerdan la ecuación que estamos utilizando? Si va para arriba, si va para abajo, ¿qué tengo que sumar o restar? Peso específico por altura, ¿no? En realidad, lo que estoy haciendo ahí en manometría es sumar presiones y restar presión, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber la presión en un punto, tengo que realizar o hacer el producto de la presión del peso específico por la altura, ¿sí? De esa forma hay presión en cualquier punto. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora quiero hallar la presión acá, lo mismo va a ser, ¿verdad? Peso específico por esta altura, que viene a ser H1. Y acá está, ¿no? Este sería. Ya saben que densidad por gravedad es peso específico, ¿no? Peso específico por la altura 1. Muy bien, ya, yo sé ya que la presión acá en el fondo ya es peso específico por toda esta altura que es H2, sería esta flecha de acá. Y acá arriba, como el H1 es más pequeño, va a ser una flecha más pequeña, ¿no? Ya, yo sé las presiones en ambos lados, pero yo no quiero eso. Como se han dado cuenta y como hemos estado trabajando anteriormente, yo trabajo no con esfuerzos, ¿verdad? ¿Con qué trabajo? Con fuerzas resultantes, ¿cierto? Yo trabajo con fuerzas resultantes. Entonces, lo que yo quiero no es esta fuerza distribuida. Lo que yo quiero es esta fuerza resultante, ¿sí? Lo que yo quiero es una fuerza resultante, como esta, ¿no? La fuerza resultante de toda esa fuerza distribuida. Ya saben cómo transformar de un esfuerzo distribuido a una fuerza resultante, ¿verdad? Multiplicándolo por el área, ¿no? Pero eso era si ustedes tenían un esfuerzo constante. Acá yo tengo la presión que no es constante, ¿verdad? Si ustedes ven la forma, acá yo tengo mayor presión, o mayor, sí, mayor presión, y acá tengo menor presión. Así que el esfuerzo no es constante, ¿no? No es constante. Entonces, para esto se van a utilizar una serie de fórmulas que me hubiera gustado explicarles cómo sale cada una de estas fórmulas, pero por el tiempo no lo vamos a hacer, ¿ya? Así que de frente vamos a pasar a ver cuáles son las fórmulas. Con esta fórmula de acá, yo calculo el F, y este F va a ser la fuerza resultante de todo esto, de todas estas presiones, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto va a ser esta fuerza, que le vamos a llamar fuerza hidrostática, cuánto va a ser esta fuerza hidrostática, lo voy a hallar con esta fórmula. Esta fórmula me dice que esta fuerza va a ser igual al peso específico por H rayita arriba y por el área, ¿ya? Por el área. Ahora les voy a explicar qué es esta H rayita arriba. Muy bien, esta va a ser la ecuación para hallar la fuerza. Pero una vez que hallamos la fuerza, también tenemos que saber dónde actúa esa fuerza. Es bastante importante saber dónde actúa esa fuerza. ¿Ya? ¿Dónde actúa esa fuerza? ¿Y cómo lo voy a calcular? Con esta ecuación de acá. ¿Ya? Con esta ecuación de acá. Con esas dos ecuaciones,
yo voy a poder resolver cualquier problema de hidrostática de superficie plana, ¿ya? Cualquier problema lo voy a solucionar con estas dos ecuaciones. Ahora seguramente se estarán preguntando qué es el H rayita arriba, qué es el Y rayita arriba, ¿no? Este Y rayita arriba. ¿Qué es esto, no? La inercia, ¿cómo lo calculo, no? Ya, a ver, vamos a invertir unos minutitos en descifrar qué son esos, ¿ya? Yo estoy seguro que una vez que sepamos qué son esos, los problemas lo vamos a hacer de forma más rápida, ¿ya? Muy bien, a ver, voy a copiar estas dos fórmulas en una diapositiva nueva y vamos a deducir cada uno de estos, ¿ya? ¿Qué significa? Muy bien, a ver, miren, ¿eh? Presten atención. Como vamos a utilizar estas dos fórmulas, tenemos que saber qué es lo que representa. Miren, yo voy a dibujar la superficie del agua, ¿ya? El agua llega hasta acá. Ahora, dentro del agua voy a tener una superficie plana. Lo voy a dibujar de color rojo. Esta es mi superficie plana. ¿Sí? Ya. Ahora, en cualquier superficie que esté sumergidos en el agua, ustedes van a encontrar dos puntos muy importantes. Y esto grábense, ¿verdad? Dos puntos. Uno va a ser el punto de gravedad y otro va a ser el punto de presión. ¿Ya? Punto de gravedad y punto de presión. El punto de gravedad siempre se va a encontrar ubicado en el centro geométrico. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner que mi punto de gravedad está acá. ¿Ya? Acá está mi punto de gravedad. ¿Ya? Siempre se va a encontrar en el centro geométrico, ¿ya? En el centro geométrico. Y luego voy a tener el punto de presión. El punto de presión siempre se va a encontrar más abajo que el punto de gravedad, ¿correcto? Entonces, el punto de presión lo voy a ubicar por acá, ¿ya? Siempre más abajo que el punto de gravedad. A este punto de gravedad le llamamos o le llaman CP. Lo voy a poner de otro color, de color rojo. Le llaman CP, ¿ya? Este es el CP, el punto de presión. ¿Y para qué me sirve este punto de presión? Porque la fuerza, ¿ya? La fuerza resultante de la presión, recuerdan que hemos visto que la presión era un esfuerzo distribuido, ya. La presión, su fuerza resultante, va a actuar acá, acá, ¿ya? Toda la fuerza resultante va a actuar acá, en el centro de presión, en el CP, ¿correcto? Ahí va a actuar. Y acá, en el centro de gravedad, va a actuar el peso, ¿verdad? Si recuerden que esto no es una línea, ¿verdad? Si yo hago la proyección de eso, vamos a asumir que esto es una tabla, ¿ya? Vamos a analizar una tabla. Vamos a asumir que lo que está sumergido en el agua es una tabla. Si yo lo veo una línea, pero en proyección no es una línea, ¿verdad? En proyección es una tabla, ¿ya? ¿Correcto? Sería una tabla, donde el centro de gravedad, ¿sí? Donde el centro de gravedad o el centro de masa, donde actúa, les he dicho, en el centro geométrico, ¿no? Entonces va a actuar acá, ¿no? Actuaría ahí mi centro de gravedad. Mientras el centro de presión estaría actuando acá, ¿no? Siempre más abajo, ¿correcto? Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que la fuerza de presión va a actuar en el CP, mientras que la fuerza de gravedad, el peso de toda esta tabla, ¿dónde va a actuar? Acá, ¿no? En el centro de masa. Le vamos a llamar CM, ¿ya? Para no...
No confundirnos. Entonces esto va a ser el centro de masa, CM. Muy bien, esos son los dos puntos importantes que intervienen y quiero que lo tengan claro. El CM, centro de masa, y el CP, centro de presión, ¿ya? Nuevamente vuelvo a repetir, el centro de presión siempre se va a encontrar más abajo que el centro de masa. Muy bien, entonces en el centro de presión va a actuar, ¿qué va a actuar? La fuerza resultante, ¿verdad? La fuerza F. ¿Cómo calculo esta fuerza F? Con esta fórmula de acá, ¿verdad? Con esta fórmula de acá. Muy bien, con esa fórmula voy a calcular la fuerza F. ¿Qué me dice la fórmula? Peso específico, ya va a ser el peso específico de este fluido. Vamos a asumir que es agua, ¿no? Y vamos a poner acá esto, ¿no? Esto es agua, ¿ya? Vamos a asumir que es agua. Por el H rayita arriba, y acá viene, ¿qué es el H rayita arriba? Ya, miren, el H rayita arriba va a ser la distancia desde la superficie, ya, desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad, ya, o hasta el centro de gravedad o hasta el centro de masa. O sea, es la distancia desde la superficie, la distancia o la profundidad, ya, la profundidad desde la superficie hasta el centro de masa, ya, hasta el centro de masa. Eso es el H rayita arriba. Y esto, por favor, memorícenselo, porque para todos los problemas vamos a usar, ¿ya? Este es el H rayita arriba, ¿ya? Desde la superficie hasta el centro de masa. No hasta el centro de presión, ¿eh? Hasta el centro de masa. Y este área de acá ya saben qué área va a ser, ¿verdad? Es el área proyectada, o sea, viene a ser todo este área de la madera, ¿no? ¿Sí? Vendría a ser todo este área de acá, ¿no? ¿Correcto? Todo este área. Muy bien. Entonces, para hallar esta fuerza F, yo sé que voy a multiplicar peso específico por el H rayita arriba, ya sé que es ese H, y por el área, ya sé también qué área es, ¿no? Es el área proyectada. Y con eso calculan la fuerza. Bacán, ya tengo. Ya tengo cómo calcular la fuerza. Ahora, también yo quiero saber dónde se ubica esa fuerza, y esa fuerza se va a ubicar en el centro de presión, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber es dónde se ubica este centro de presión, ¿ya? ¿Dónde se ubica este centro de presión? Para eso, utilizo esta ecuación de acá, ¿ya? Ahora, en esta ecuación de acá aparecen nuevos términos, como el YP y el Y rayita arriba. Miren, el YP va a ser la distancia, pero esta va a ser una distancia inclinada. Y acá lo vamos a alargar esto de acá. Vamos a alargar un poco más. Ojalá nos alcance, ¿ya? Miren, el YP es la distancia desde el centro de presión, ¿ya? La distancia desde el centro de presión hasta la superficie del agua, pero es una distancia inclinada. Va a ser algo así, ¿ya? Algo así. ¿Correcto? O, a ver, espérense, voy a borrarlo, creo. No, ya, sí, eso viene a ser el YP. Si lo veo desde esta línea, va a ser la distancia proyectada de esto. Miren, si yo a esta línea de color rojo lo proyecto, a ver, espérense, punto, ¿ya? Lo proyecto hasta que choque con la superficie, ¿ya? Entonces, esta distancia de acá, ¿ya? Esta distancia desde este punto hasta el centro de presión, hasta el CP, eso es YP, ¿ya? Eso viene a ser YP, ¿correcto? Eso viene a ser YP. A ver, ¿cómo lo dibujo acá sin que
sin hacer muchas líneas. Ya, como les dije, ya sé, a ver, acá le voy a poner puntitos. Ya, entonces, esta distancia desde YP, no, desde el centro de presión hasta la superficie proyectada, eso viene a ser el Y rayita arriba, ¿ya? Eso viene a ser Y rayita arriba. ¿Correcto? Eso es Y rayita arriba. La distancia desde el centro de presión hasta la superficie de agua, ¿ya? Eso. Distancia desde el centro de presión hasta la superficie del agua, pero una distancia inclinada, eso es Y rayita arriba, ¿sí? Eso vendría a ser Y rayita arriba. Y el Y, no, eso viene a ser, perdón, Y rayita arriba, estoy hablando. Eso viene a ser YP, disculpen, muchachos, una confusión. ¿Cómo? Aquí está el borrador, ¿no? Eso viene a ser YP, ¿ya? O sea, la distancia hasta el centro de presión. La distancia inclinada, ¿ya? La distancia inclinada. Ese es YP. Y Y rayita arriba va a ser la distancia, igualito, ¿eh? Desde la superficie, pero hasta el centro de masa. Pero también es una distancia inclinada, o sea, vendría a ser esto de acá. ¿Ya? Esto de acá. Esta distancia vendría a ser Y rayita arriba. Vendría a ser Y rayita arriba. Y. Entonces, Y rayita arriba es la distancia inclinada desde la superficie hasta el centro de masa o centro de gravedad. Y YP es la distancia, lo mismo, ¿no? Desde la superficie hasta el centro de presión. Eso no quiero que se olvide. YP hasta el centro de presión, Y rayita arriba hasta el centro de masa. ¿Correcto? Muy bien. Y esto de acá es la inercia. Para esto se les va a dar una tabla. ¿Ya? Eso acá sí no hay problema. Acá se les va a dar una tabla para que calculen la inercia. ¿Ya? Para que calculen la inercia. Muy bien. Eso sería todo. Ahora ya con los problemas se van a dar cuenta cómo es que se calcula esto. ¿Ya? Porque ya son 10 y 20. Nos está ganando el tiempo, jóvenes, y no hemos resuelto ni un problema de esto. Muy bien, miren, superficie curvas, lo vamos a ver en el problema también, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un problema de superficie plana y un problema de superficie curva. Y acá van a encontrar mucho más problemas, ¿ya? Mucho más problemas que no lo hemos resuelto y no lo vamos a resolver. Pero que ustedes en su casa, por favor, véanlo, ¿ya? Y si tienen cualquier duda, me consultan, ¿no? Ustedes tienen ya mi número de celular. Me pueden consultar ahí, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos. Este cuadro de inercias, quiero que lo tengan presente. El cuadro de inercias, apúntenlo, por favor, el cuadro de inercias. Tómenle foto, tómenle captura de pantalla. Ya, tómenle captura de pantalla el cuadro de inercias. Ahora, ¿cuál de las fórmulas van a utilizar? Por ejemplo, si es un rectángulo, que es lo más conocido y lo que seguramente les va a venir en el examen, van a utilizar esta de acá, ¿ya? Para no estarles explicando cómo se obtiene de frente, ¿ya? Van a utilizar esta fórmula. Apúntenlo, ¿ya? Apunten. Con esto vamos a calcular la inercia, ¿sí? La inercia. Cuando es rectangular, cuando es circunferencia u otra forma geométrica, se calcula de forma diferente. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, comenzamos con los problemas. Este es el primer problema. ¿Qué me dice? Me dice que yo tengo una compuerta rígida compuesta por dos superficies rectangulares de 3 metros de ancho. Miren, ya me están dando el ancho y me dicen que tengo dos compuertas. A ver, disculpen, voy a poner el puntero, ya.
Esta sería la primera compuerta, que es una compuerta vertical, y esta es una compuerta horizontal, ¿verdad? Muy bien. Ya, me dicen que tengo dos compuertas, me dan el ancho que es 3 metros, y me dicen que tengo un punto fijo A, ¿ya? De 3 metros de ancho permanece estático contra un soporte fijo A. Siendo el punto A el punto de giro, ya, como esto es una compuerta, jóvenes, ya, esto es una compuerta, y por acá yo tengo agua, por este lado tengo agua, el agua, ¿qué va a querer hacer? Va a querer abrir la compuerta, ¿verdad? Entonces la compuerta se va a abrir de esta forma. Como este es el punto de giro, se va a abrir así, ¿verdad? Muy bien, se va a abrir así. Se va a abrir con el punto A de giro. ¿Qué me piden? Me están pidiendo qué fuerza mínima P, o sea, qué fuerza mínima debe ser este valor de P que se requiere para mantener la compuerta totalmente cerrada. ¿Ya? Considerar peso específico del agua 9.800 newtons metros cúbicos. Muy bien. El problema me dice qué fuerza P tiene que actuar para que esta compuerta no se abra. ¿Ya? ¿Qué fuerza P tiene que actuar para que esta compuerta no se abra? Y acá también tiene un truquito, ¿eh? Es un... Porque a ti te piden la fuerza mínima, ¿no? ¿Cómo yo calculo la fuerza mínima? ¿Ya? ¿Cómo calculo la fuerza mínima? Miren, ¿eh? Lo van a analizar de esta forma. Supongamos que la fuerza mínima que yo necesito sea 10, ¿ya? Es una suposición, ¿eh? Supongamos que yo necesito una fuerza de 10. Pero ¿qué pasa si esta fuerza P no es 10, es 20? Si esta fuerza P es 20, por este lado va a aparecer una reacción, ¿verdad? Va a aparecer una reacción. Recuerden que el agua, la fuerza del agua también va a actuar, ¿verdad? Entonces, esta fuerza de reacción va a ser la resta de esta fuerza del agua menos, no, esta fuerza P menos la fuerza del agua, ¿verdad? Por ejemplo, si esto es 20, si esto es 20, y este de acá siempre va a ser 10, acá esta reacción va a ser 10, ¿verdad? ¿Ya? Si yo sigo aumentando esta fuerza, por ejemplo, ya no va a ser 20, sino ahora quiero que sea 100, la compuerta va a seguir cerrada, ¿verdad? Porque la fuerza del agua solo está actuando con 10, va a seguir cerrada. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener una fuerza acá mínima? ¿Cuándo voy a tener una fuerza mínima? Mira, ¿qué pasa si yo ya no tengo 20, sino voy a disminuirlo a 15? Con 15 la compuerta sigue cerrada, ¿verdad? Porque es mayor que 10. Y acá yo voy a obtener una reacción de 5, ¿correcto? Si sigo disminuyendo, ahora que sea 12, la compuerta sigue cerrada. Acá voy a obtener una reacción de 2. Entonces, ¿cuándo yo voy a obtener una fuerza mínima? Cuando la reacción acá en el punto C tiene que ser 0, ¿verdad? Cuando acá yo obtenga 10, como esto va a ser 10, la reacción en este punto va a ser 0, ¿verdad? La reacción ahí va a ser 0. O sea, la compuerta va a estar a punto de abrirse. Ahí yo voy a tener la fuerza P mínima. Y eso es lo que me pide el problema. ¿Cuándo voy a obtener la fuerza P mínima? ¿Ya? Muy bien. Entendido eso, ahora sí vamos a resolver el problema. Y acá lo pongo, ¿no? Miren, ¿eh? Para que P sea mínimo, la reacción en C debe ser 0. ¿Ya? O sea, la reacción acá en este punto tiene que ser 0 para que este P sea mínimo. Muy bien. ¿Cómo resuelvo el problema? Primero hago un diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas actúan, ¿verdad? Voy a tener la fuerza P. Por acá, para esta compuerta,
¿no? Para la compuerta horizontal voy a tener una fuerza BC, que es la fuerza producto del agua, ¿verdad? Y por acá, para la vertical, voy a tener otra fuerza, que es la fuerza AB, ¿verdad? Va a ser la fuerza AB. Muy bien. Esta fuerza AB, jóvenes, también va a ser una fuerza hidrostática, ¿verdad? Solo que va a actuar sobre esta compuerta. ¿Ya? Solo que va a actuar sobre esta compuerta. A ver, jóvenes, antes de seguir avanzando, esto de hacerlo así muy rápido, no es tanto mi estilo, porque yo sí quiero que entiendan, que aprendan, ¿ya? A ver, miren, ¿ah? Su práctica va a ser el siguiente sábado. Eso es fijo, eso no va a cambiar, ya nos dieron la orden. Como no vamos a terminar de resolver los problemas, yo les propongo recuperar una hora, hasta menos, solo para terminar los problemas. De repente lo hacemos en media hora más, ¿no? ¿Ya? Les propongo continuar un día de la otra semana. ¿Qué día pueden? Para ponernos de acuerdo ahorita. Porque veo que el tiempo nos va a ganar, ¿eh? Nos faltaría resolver, creo que dos preguntas más. ¿Ya? Vamos a terminar esto y nos faltaría dos más. Así que, ¿qué día pueden de la siguiente semana? Claro que antes del sábado, por supuesto, para poder recuperar, máximo será una hora, yo creo que va a ser menos. Lunes en la noche, otros dicen miércoles. A ver. Lunes. Jueves. Uy, están dispersos. Miércoles después de fluidos. A ver, jóvenes. Ya, mire, yo la otra semana puedo todos los días, ¿ya? Cualquier día. Ya sea en la mañana, ya sea en la noche. ¿Qué les parece esto? Miren. Coordínenlo con la delegada, ¿ya? Mándenle qué horarios pueden. Y el horario que más se repite, ese va a ser el elegido. ¿Ya? Entonces, mira, yo les propongo esto. Tiene que ser antes del miércoles para que los que no ingresan, ¿ya? Para que los que no ingresan puedan ver las grabaciones, ¿sí? Para darles tiempo a los que no ingresan que vean las grabaciones. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Les parece eso, jóvenes? Muy bien, entonces coordínenlo por favor con la delegada, qué día pueden antes del miércoles, ¿ya? Antes del miércoles para terminar de resolver los problemas, ¿sí? Para no hacerlo así tan rápido, ¿no? De repente no entienden, tienen dudas y por las puras estaríamos avanzando. Ya, perfecto, martes en la noche entonces. Ah, no, pero igual coordínenlo, ya igual coordínenlo. Denle a la delegada el horario que ustedes pueden y en el horario que más se repite, pues ahí vamos a hacer una recuperación, ¿ya? Como les digo, máximo será media hora, máximo una hora, ¿ya? Máximo, ¿eh? Porque puede ser menos. Muy bien, entonces jóvenes, vamos a continuar con el problema, ahora sí, ya un poquito más calmados. Ya, un poquito más calmados. Como les decía entonces, para yo obtener esta fuerza P mínima, ¿ya? Para yo obtener esta fuerza P mínima, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar que acá no va a haber reacción, ¿verdad? Cuando acá en el punto C no hay reacción, esta fuerza P es mínima, ¿sí? Muy bien, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Para estas dos compuertas. ¿Qué fuerzas actúan? Primero la fuerza P, ¿no? Que es la más conocida. Luego va a actuar la fuerza hidrostática sobre esta superficie.
Pero también esa fuerza hidrostática va a actuar sobre esta otra superficie, ¿verdad? ¿Qué más? Acá, recuerden que esto es un eje, ¿verdad? Es como la bisagra de una puerta. Ustedes ya han llevado estática. Ustedes saben que acá, ¿qué va a existir? Acá va a existir reacciones, ¿verdad? Una reacción en A, una reacción en el eje Y y una reacción en el eje Y, en el eje Z, el eje X, perdón. ¿Sí? Reacción en el eje X, reacción en el eje Y. Muy bien. Estas serían todas las fuerzas que actúan, ¿verdad? Sobre esta compuerta. De esto, ¿qué puedo calcular? A ver, la fuerza P es lo que me están pidiendo. La fuerza AB y la fuerza BC, que son fuerzas hidrostáticas, ¿ya? Estas dos fuerzas, yo las puedo calcular. ¿Cómo? Con las fórmulas que ya les di en un inicio, ¿verdad? ¿Cómo calculo? Por ejemplo, primero vamos a calcular la fuerza BC. ¿Cómo calculo la fuerza BC? Ah, no, primero la fuerza AB, ¿ya? Para seguir el orden del problema. Primero voy a calcular la fuerza AB, o sea, esta fuerza de acá. ¿Ya? Pero ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula era peso específico por H rayita arriba por el área, ¿no? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para calcular la fuerza de presión, ¿cierto? Muy bien, peso específico es agua, yo ya lo conozco, 9800. Bueno, el dato del problema creo era 9806, ¿no? Pero si no les dan de dato, ustedes pueden asumir uno, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso específico del agua? Normalmente es 9810, ¿verdad? Muy bien. Este es el peso específico del agua. El H rayita arriba, ¿qué era el H rayita arriba? Era la distancia desde la superficie, ¿no? La distancia desde la superficie, ¿ya? Hasta el centro de gravedad, ¿verdad? Hasta el centro de gravedad o centro de masas. Pero yo sé que el centro de gravedad siempre actúa en el centro geométrico. Entonces, si estoy analizando esto, ¿dónde va a estar el centro de gravedad? Pues en el centro, ¿verdad? O sea, va a estar acá. ¿Ya? Este va a ser el centro de gravedad. Acá va a estar. Si todo esto es 4, ¿ya? Si todo esto es 4, ¿cuánto será esta distancia hasta el centro de gravedad? 2, ¿verdad? Tiene que ser 2, porque el centro de gravedad siempre actúa en el centro geométrico. Si todo es 4, el centro de gravedad va a ser 2, ¿no? Entonces, esta distancia es 2. Entonces, el H rayita arriba es la distancia, miren, la distancia desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad, ¿ya? Y eso va a ser igual a 5, porque esto es 3, ¿no? Esto es 3. Y como ya les dije, de acá hasta el centro de gravedad es 2, ¿verdad? Porque todo es 4. Esto viene a ser 2. Entonces, 3 más 2, 5. H rayita arriba es 5. Por el área. A mí me dicen que la compuerta tiene un ancho de 3 metros, ¿no? Eso era dato del problema. Si toda esta altura es 4, yo lo multiplico por el ancho, que es 3, me va a dar el área, ¿verdad? Entonces, 4 por 3, 12. ¿Ya? 12. Muy bien, miren, ya tengo todos los datos. Ya puedo hallar la fuerza AB, ¿no? Esta fuerza de acá. Ya saben, ¿no? La fuerza AB, ¿dónde va a actuar? ¿En el centro de gravedad? No, ¿verdad? La fuerza AB va a actuar en el CP, en el centro de presión. ¿Ya? En el centro de presión. Muy bien, jóvenes, muy bien. Ya tengo entonces la fuerza B. Ahora voy a calcular la fuerza BC. Miren, ¿eh? Voy a calcular la fuerza BC.
¿Cómo calculo la fuerza BC? Con la misma fórmula. Peso específico por H, acá faltó H rayita arriba, ¿ya? Acá faltó una rayita arriba, por H rayita arriba multiplicado por el área, ¿verdad? Multiplicado por el área. Muy bien. Peso específico, ya lo saben, 9.806. H rayita arriba, la distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad. Pero el centro de gravedad, como está horizontal, va a estar acá, ¿verdad? En cualquier punto en la horizontal, en el centro, va a estar acá. Entonces sería esta distancia de acá hasta la superficie. ¿Cuánto es eso? Si esto es 4 y esto es 3, toda esta altura es 7, ¿verdad? 7. Muy bien. ¿Y cuánto es el área? Si esto es 2 y el ancho es 3, ¿no? Porque el problema me decía el ancho de la compuerta es 3 metros. 3 por 2, 6, ¿no? 6. Por lo tanto, la fuerza BC va a ser este valor de acá. Miren, ¿eh? Ya tengo la fuerza AB, ya tengo la fuerza BC. Tengo estas dos fuerzas, esta de acá y esta de acá. Esta es mi incógnita. Estas dos reacciones no tengo. ¿Cómo puedo hallar la fuerza P? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hallo la fuerza P? A ver, jóvenes, los escucho. A ver, jovencitos, ¿están ahí? ¿Se fueron? A ver, jóvenes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí, Herbert. Sí, la reacción en C es cero. Es cero porque yo quiero calcular la fuerza mínima, por eso es cero. ¿Cuál sería el otro paso para hallar esa fuerza? Ya puede ser sumatoria de fuerzas. Momentos, muy bien, momentos. ¿En qué punto momentos? En el punto A, ¿verdad? Momentos en el punto A me soluciona todo el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según mi diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Según el diagrama de cuerpo libre, yo, si hago simplemente sumatoria de fuerzas, voy a tener fuerza P igual a fuerza AB, ¿no? Pero te faltaría sumar esta reacción, ¿verdad? Te faltaría sumar esa reacción. Y estas reacciones no las tengo. Entonces tengo que buscar un método, como no puedo calcular estas reacciones, de eliminar estas reacciones. ¿Y cuál es ese método? Tomar momentos, ¿verdad? Si yo tomo momentos en este punto, estas reacciones desaparecen, ¿verdad? Ya no los calculo, porque los momentos en este punto van a ser ceros, ¿verdad? Muy bien, eso voy a calcular entonces. Momentos en el punto A, ¿ya? Momento en el punto A. ¿Cómo calculo en todos los momentos? Ya voy a calcular momento en el punto A. Va a ser la fuerza, miren, ¿eh? La fuerza AB, que es esto de acá, esta fuerza por la distancia, por esta distancia de acá, ¿sí? A esta distancia yo le voy a llamar D2, ¿ya? D2. La fuerza AB por esta distancia es el momento, ¿verdad? Fuerza AB por D2. Ahora, la fuerza BC, ¿qué momento me genera?
Recuerda que cuando ustedes toman momentos es por sentido de giro, ¿verdad? Sentido así vamos a considerar positivo. Sentido así vamos a considerar negativo. Como esto es mi centro, mi eje, esta fuerza AB hace girar así, ¿verdad? Hacia allá. Por eso es positivo. Esta fuerza BC también hace girar a la compuerta así, ¿verdad? Por lo tanto, también va a ser positivo. Entonces, va a ser fuerza BC por esta distancia de acá, ¿verdad? Porque estoy aplicando momentos. Fuerza por distancia. Fuerza BC por la distancia D1, ¿no? Este lo voy a llamar D1. Menos, y acá sí es menos porque esta fuerza P, ¿no? Esta fuerza P hace girar a la compuerta en el otro sentido, ¿verdad? Entonces va a ser fuerza P por esta distancia, ¿no? Esa distancia es 4. Muy bien, ya tengo mi ecuación. Ya tengo mi ecuación. De esto voy a despejar lo que yo quiero, ¿no? Que es la fuerza P. Cuando despejo la fuerza P, me queda de esta forma. Ya, cuando despejo la fuerza P, me queda de esta forma. ¿Qué necesito entonces para saber? A ver, creo que no han entendido el despeje. ¿Ya? Yo tengo esta fuerza P mínima, ¿verdad? Si esto lo paso al otro lado, va a pasar a sumar. Y el 4 lo voy a pasar a dividir, ¿no? Entonces va a ser fuerza AB multiplicado por D2. Todo esto va a ser D2. Más fuerza BC multiplicado por D1 entre 4, ¿verdad? Porque este 4 pasaba a dividir. ¿Sí? Simplemente he hecho un despeje, ¿ya? Simplemente he despejado. ¿Correcto? Sino para que entiendan, acá lo voy a poner, ¿ya? A ver, como les dije, ¿no? Esto pasó al otro lado a sumar. Entonces, por este lado me queda fuerza AB por D2, ¿ya? Por D2. Pero este D2, recuerden ese D2, ¿cuál es? Esta altura de acá, ¿no? Esta altura de acá. Pero esa altura va a ser todo esto menos esto, ¿verdad? Este D2 va a ser YP, que viene a ser todo esto, menos 3, ¿no? Por eso es que acá estoy poniendo eso. En vez de poner D2, pongo YP menos 3. ¿Correcto? Y bueno, el D1 sí queda como está, no hay problema, ¿no? FB por D1. Y el 4 ya les dije que pasa a dividir a todo, ¿no? De esa forma me queda esta ecuación de acá. Ahora, este YP, miren acá, es la distancia, ya la distancia, desde la superficie hasta el centro de presiones, ¿ya? Hasta el centro de presión. ¿Cómo calculo este YP? Eso ya sé, ¿verdad? Esto ya sé cómo calcular el YP. Es la fórmula que les di, ¿no? En un inicio. Acá interviene la fuerza el momento de inercia, ¿recuerdan? YP era igual a Y rayita arriba más la inercia, ¿no? Entre Y rayita arriba por el área, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese YP? Muy bien, entonces. Disculpen, esto se va. Muy bien, entonces continuamos. El D1 sí lo puedo conocer, ¿verdad? Si todo esto es 4, D1, ¿cuánto viene a ser? 1, ¿no? Entonces D1 lo tengo. La fuerza BC, ya lo tengo. La fuerza AB, ya lo tengo. ¿Qué me falta? El YP, ¿no? Eso es lo que me falta, el YP. ¿Cómo calculo el YP? Acá está la fórmula.
¿no? Acá está la fórmula. Y esa es la fórmula que les di, ¿verdad? En un inicio. YP, que es la distancia desde la superficie hasta el centro de presión. Recuerdan que cuando vimos el esquema, YP era distancia inclinada, ¿verdad? Era distancia inclinada, pero como acá tengo una horizontal, igual mi proyección, si yo proyecto, va a ser una vertical, ¿no? Por lo tanto, YP, cuando es vertical, igual, ¿no? Se utiliza la misma fórmula, no cambia, pero la distancia ahora es esta. Ya no es una distancia inclinada, es una distancia horizontal. Ya es una distancia horizontal. Muy bien, voy a calcularlo con esto. ¿Qué necesito entonces saber? Primero necesito saber la inercia, ¿ya? La inercia. Porque el y rayita arriba, eso también ya saben que era el y rayita arriba. Y rayita arriba es la distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad, ¿verdad? Distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad. Centro de gravedad era esto. ¿Cuánto es esa distancia? 5 metros. ¿Ya? Esa distancia es 5 metros. Entonces ya tengo y rayita arriba. ¿Tengo el área? Sí, ¿verdad? Tengo el área, que es 12. Solo me falta calcular la inercia. Pero para eso también les di el cuadrito, ¿verdad? Les di un cuadrito. Como esto es un rectángulo, en ese cuadrito les hice anotar cuál era la inercia, ¿no? La inercia se calcula B por H al cubo entre 12, ¿no? Esa es la fórmula. Donde B, jóvenes, B es el ancho, ¿ya? B siempre va a ser el ancho. ¿Cuánto era el ancho acá? 3, ¿verdad? El problema me decía que era 3. O sea, B vale 3. El H, la altura vale 4, ¿no? Acá está. Va a ser por 4 al cubo. Y todo eso entre 12. ¿Cuánto sale? 16, ¿verdad? Sale 16. Entonces la inercia es 16. Como ya tengo todos los datos, ya puedo calcular cuánto es el YP. ¿Ya? Y el YP me va a dar 5.26. Si ya tengo el YP, ya puedo calcular todo esto, ¿verdad? Ya puedo calcular el P mínimo. Simplemente reemplazo todo lo que tengo y obtengo el valor de P mínimo, que va a ser 435.39 kilopascales. ¿Ya? Esa sería la solución para este problema. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta. A ver, jóvenes, ¿entendieron? ¿Quieren que vuelva a repetir? ¿O quieren que les vuelva a explicar el YP, el YC? ¿El ancho siempre será dato? Sí, ¿ya? El ancho siempre va a ser dato. A ver, jovencitos, sí se entendió, ¿verdad? Si no, vuelvo a repetir el concepto del YP, YC. Ese es lo complicado. El YP, ¿qué es el YC? ¿Qué es el H rayita arriba? Eso es lo más complicado. Porque si ustedes entienden qué es eso, si ustedes lo entienden, los problemas salen al toque. A ver, profe, ¿podría repetir rápidamente en superficie plana? Sí, claro, no hay ningún problema. Regresamos a este de acá. Ya, a ver. Tenemos 9 minutos, suficiente. Ya, miren, de nuevo, ¿ya? Tengo la superficie del agua. ¿Ya? La superficie del agua. Tengo una superficie plana cualquiera. ¿Qué va a ser esto? ¿Ya? Una superficie plana cualquiera. Ya saben que esto en proyección, ¿no? Si yo lo proyecto,
No necesariamente va a ser un rectángulo siempre, ¿eh? Si yo lo proyecto puede ser un triángulo, un círculo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? En la proyección. Pero vamos a asumir que es un rectángulo. Ya que esto es un rectángulo. Ya este es un rectángulo. Ahora, ya saben que hay dos puntos importantes que les dije, ¿verdad? Uno es el centro de gravedad, que siempre actúa en el centro geométrico, y otro es el centro de presión, ¿ya? Que siempre está más abajo, ¿no? Siempre está más abajo que el centro de gravedad. Siempre, ¿eh? Siempre. Ahora, en este centro de presión, es donde va a actuar la fuerza resultante, ¿ya? Acá va a actuar la fuerza resultante, en el centro de presión. A este se le llama CP, ¿ya? Centro de presión. ¿Correcto? Ese es el centro de presión. Muy bien. Ahora, de esta línea que simboliza a la superficie plana, yo lo voy a proyectar, ¿ya? Voy a hacer una proyección, ¿ya? Voy a hacer como si esa superficie se alargara hasta que choque con la superficie del agua, ¿ya? O sea, la superficie sumergida lo estoy ampliando, ¿ya? Muy bien. Y acá vienen los conceptos. Este H rayita arriba es la distancia horizontal, miren, ¿eh? Siempre va a ser la distancia horizontal. Es la distancia horizontal desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad. O sea, este es el H rayita arriba, ¿ya? Ese viene a ser el H rayita arriba. Desde la superficie del agua hasta el centro de gravedad, H rayita arriba. YP es la distancia, ¿ya? Es la distancia desde el centro de presión hasta la superficie del agua, pero es una distancia proyectada, ¿no? Si yo tengo que mi superficie está inclinada, esa distancia también va a ser inclinada y vendría a ser esta distancia de acá, ¿ya? Esta distancia desde la superficie del agua hasta el centro de presión, a ese se le llama YP. Acá lo voy a poner. A ese se le llama YP, ¿ya? Ese es el YP. ¿Y qué más nos falta saber? Este Y rayita arriba. El Y rayita arriba es la distancia igualito desde la superficie, pero solo hasta el centro de gravedad. O sea, viene a ser esta distancia de acá, ¿ya? Solo hasta el centro de gravedad. A ese se le va a llamar Y rayita arriba, ¿ya? A este se le llama Y rayita arriba. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de tener una superficie inclinada, tengo una superficie horizontal? O sea, tengo algo así. Tengo mi nivel de agua y acá abajo tengo la superficie, ¿ya? Cuando tengo este caso, este H rayita arriba, ya saben que es el H rayita arriba, distancia desde el agua hasta el centro de gravedad. Pero el centro de gravedad va a estar acá. Cuando es así, el centro de gravedad y el centro de presiones coinciden, ¿no? Ambos van a estar en este punto. Acá, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta distancia de acá va a ser el H rayita arriba, ¿verdad? H rayita arriba. Distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad. Y el YP
el YP es la distancia. Antes del YP, ¿cuál sería el Y rayita arriba? El Y rayita arriba, como ven acá, es la distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad. Pero es una distancia proyectada, ¿no? Es una distancia proyectada. Por lo tanto, acá no van a poder aplicar esto, ¿ya? Cuando es de esta forma, cuando es horizontal, jóvenes, ustedes ya saben dónde está el YP, está siempre acá, ¿verdad? Y todos estos puntos, el H rayita arriba, el YP, van a coincidir, ¿verdad? Porque todo está en la misma horizontal, ¿sí? Entonces no necesitan ponerse a calcular todo esto, ¿verdad? Porque ya saben dónde se va a ubicar. En cambio, acá yo no sé dónde actúa el centro de presión, ¿no? No sé cuánto es esta profundidad. Entonces sí necesito calcularlo con esto. Acá no. Pero cuando es horizontal, ¿qué pasa? A ver, cuando es una horizontal, nuevamente, tengo, o acá mismo, ¿no? O sea, en vez de esto, voy a tener así, una horizontal. ¿Cómo calculo cuando es horizontal? Acá sí voy a tener proyección, ¿verdad? La proyección de esa figura va a ser algo así, ¿no? Hasta la superficie. Voy a tener mis dos puntos, mi centro de gravedad, y voy a tener el centro de presión más abajo. Muy bien. El H rayita arriba, distancia desde la superficie al centro de gravedad. Recuerden que es una distancia vertical, ¿no? Como acá. Ya, este es mi H rayita arriba. El Y rayita arriba es la distancia, también es la distancia, pero proyectada, ¿verdad? Como acá, proyectada hasta la superficie, pero acá la proyección también es horizontal, también es vertical. Por lo tanto, es la distancia desde la superficie hasta el centro de gravedad. Entonces, cuando yo tengo vertical, el Y rayita arriba, este Y rayita arriba y el H rayita arriba son lo mismo, ¿verdad? Solo en ese caso, ¿eh? Solo cuando ustedes tienen una superficie vertical, este H rayita arriba y el Y rayita arriba van a ser iguales, ¿ya? Ambos son iguales. Y el YP, pues ese YP sí no cambia, ¿no? El YP va a ser esta distancia desde la superficie hasta el centro de presión. ¿Correcto? Hasta el centro de presión. Y ese serían los conceptos del H rayita arriba, del Y rayita arriba y del YP, ¿no? Si ustedes entienden cómo se calcula eso, no van a tener ninguna dificultad en los problemas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces nos veríamos la siguiente semana, ¿ya? La siguiente semana elijan por favor un día para continuar con los problemas. Ya nos falta resolver dos más, ¿eh? Uno de superficie plana y uno de superficie curva y ya con eso estarían listos para su PC. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Mientras voy marcando asistencia al otro lado antes que me pongan tardanza. A ver un momento. Semana 3, ¿no? Ya, a ver. Muy bien, jóvenes. Si todo les ha quedado claro, entonces no hay más consultas, elija, pues ya, elijan con la delegada un día para continuar con los problemas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo. Fue buen fin de semana y estudien para su práctica.